En este pequeño corto estaremos hablando de la historia y evolución de los diferentes sistemas operativos. Esta recopilación empieza en 1940 y termina hasta nuestros días. Si bien no se menciona ningún aspecto técnico, es interesante ver cómo ha evolucionado la interfaz de cada uno, las diferencias y similitudes que comparten. Concepto de sistema operativo. Un sistema operativo es un programa o conjunto de programas de computadora destinado a permitir una gestión eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario. Las funciones básicas de un sistema operativo es controlar la ejecución de los programas de aplicación y que actúa como interfaz entre el usuario de un computador y el hardware de la misma. Puede considerarse que un sistema operativo tiene tres objetivos o lleva a cabo tres funciones. Comodidad. Un sistema operativo hace que un computador sea más cómodo de utilizar. Eficiencia. Un sistema operativo permite que los recursos de un sistema informático se aprovechen de una manera más eficiente. Capacidad de evolución. Un sistema operativo debe construirse de modo que permita el desarrollo efectivo, la verificación y la introducción de nuevas funciones en el sistema, y a la vez no interferir en los servicios que brinda. A continuación se van a tratar estos tres aspectos de los sistemas operativos: historia y evolución. Todo empezó en la década de los 40. A finales de los años 1940, con lo que podríamos llamar la aparición de la primera generación de computadora, se accedía directamente a la consola de la computadora, desde la cual se actuaba sobre una serie de microinterruptores que permitía introducir directamente el programa en la memoria de la computadora. En realidad, al existir tan pocas computadoras, todos podían considerarse prototipos y cada constructor lo hacía sin seguir ningún criterio predeterminado. En aquel entonces no existían los sistemas operativos y los programadores debían interactuar con el hardware del computador sin ayuda externa. Esto hacía que el tiempo de preparación para realizar una tarea fuera considerable. Además, para poder utilizar la computadora debía hacerse por turno. Para ello, en muchas instalaciones se rellenaba un formulario de reserva en el que se indicaba el tiempo que el programador necesitaba para realizar su trabajo. En aquel entonces, las computadoras eran máquinas muy costosas, lo que hacía que estuvieran muy solicitadas y que solo pudieran utilizarse en periodos breves de tiempo. Todo se hacía en lenguaje de máquina. A principios de los años 50, con el objeto de facilitar la interacción entre persona y computador, los sistemas operativos hacen una aparición discreta y bastante simple, con conceptos tales como el monitor residente, el proceso por lotes y el almacenamiento temporal. Monitor residente. Su funcionamiento era bastante simple. Se limitaba a cargar los programas a la memoria, leyéndolos de una cinta o tarjeta perforada, y ejecutarlos. Procesamiento por lotes. Este agrupaba los trabajos en lotes en una misma cinta o conjunto de tarjetas, de forma que se ejecutaran uno a continuación de otro, sin perder apenas tiempo en la transición. Almacenamiento temporal. Su objetivo era disminuir el tiempo de carga de los programas. Años 60. En los años de 1960 se produjeron cambios notorios en varios campos de la informática, con la aparición de circuitos cerrados, la mayoría orientados a seguir incrementando el potencial de los computadores. Para ello se utilizaron técnicas de lo más diversas. Multiprogramación. Es un sistema multiprogramado que en la memoria principal alberga a más de un programa de usuario. Tiempo compartido. Con este se consigue repartir la CPU por igual entre los programas de los distintos usuarios, y los programas de los usuarios no se sienten demasiado lentos. Tiempo real.
Estos sistemas se usan en entornos donde se deben aceptar y procesar en tiempos muy breves un gran número de sucesos. Multiprocesador. Permite trabajar con máquinas que poseen más de un microprocesador. En un multiprocesador, los procesadores comparten memoria y reloj. Sistema operativo desarrollado. Además del ARTA Supervisor y el OS 360, los 60 marcaron el inicio de Unix. A mediados de los 60 aparece Multics, sistema operativo multiusuario, desarrollado por los laboratorios Bell de AT&T y programado en PL1, uno de los pocos OS desarrollado en un lenguaje de alto nivel. Años 70. Debido al alcance de la electrónica, pudieron empezar a crearse circuitos con miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicio, lo que llevaría pocos años después a producirse los primeros sistemas integrados. Esta década se podría definir como la de los sistemas de propósito general, y en ella se desarrollan tecnologías que se siguen utilizando en la actualidad. Es en los años 70 cuando se produce el boom de los mini ordenadores y la informática se acerca a niveles de usuario. En lo relativo a lenguajes de programación, es de señalar la aparición de Pascal y C, el último de los cuales se creó específicamente para reescribir por completo el código del sistema operativo Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos escritos en un lenguaje de alto nivel. Inconveniente de los sistemas existentes. Se trataba de sistemas grandes y costosos, pues antes no se había construido nada similar y muchos de los proyectos desarrollados terminaron con costos muy por encima del presupuesto y mucho después de lo que se marcaba como fecha de finalización. Otro de los inconvenientes es el gran consumo de recursos que ocasionaban, debido a los grandes espacios de memoria principal y secundaria ocupados, así como el tiempo de procesador consumido. Características de los nuevos sistemas. Para solventar los problemas antes comentados, se realizó un costosísimo trabajo para interponer una amplia capa de software entre el usuario y la máquina. Sistemas operativos desarrollados. Multics. Originalmente era un proyecto cooperativo liderado por Fernando Cobarto del IBM con General Electric y los laboratorios Bell, que comenzó en los 60, pero los laboratorios Bell abandonaron en 1969 para comenzar a crear el sistema Unix. Fue uno de los primeros sistemas operativos de tiempo compartido. El hecho de que años después IBM eligiera para su PC a MS-DOS supuso su mayor fracaso, por lo que acabó desapareciendo. En los años 80, con la creación de los circuitos LSI, integración a gran escala, chips que contenían miles de transistores en 1 centímetro cuadrado de silicio, empezó el auge de ordenadores personales. En esto se dejó un poco al lado el rendimiento y se buscó más el sistema operativo que fuese más amigable, surgiendo menús e interfaces gráficas. Esto reducía la rapidez de las aplicaciones, pero se volvían más prácticos y sensibles para los usuarios. En esta época siguieron utilizándose lenguajes ya existentes como SmartTAF o C, y nacieron otros nuevos de los cuales se podrían destacar el C++ y el XF. En esta escena, 2 sistemas operativos eran los mayoritarios: el Microsoft DOS, escrito por la Microsoft para la IBM PC, y otros computadores que utilizaban la CPU Intel 80/8 y sus sucesores. Y por último, la Unix, que determinaba y estaba en gran escala con los ordenadores personales, que hacía el uso del Motorola 68000. El Apple Macintosh lanzó su producción en enero de 1984 al precio de $2.495. Muchos usuarios, al ver que estaban completamente diseñados para funcionar a través de una interfaz gráfica y acostumbrados a la línea de comando, lo asumieron y compraron. Microsoft DOS se compró en 1981 un sistema operativo llamado QDOS, que tras de realizar algunas y pocas modificaciones, se convirtió en la primera versión de Microsoft DOS. A partir de aquí, se sucedieron una serie de cambios hasta llegar a la versión 7.1, a partir del cual Microsoft DOS dejó de existir como tal y se convirtió en una parte integrada del sistema operativo en Windows. Microsoft Windows, familia de sistemas operativos, propietarios y desarrollados por la empresa de Software Microsoft Corporation y fundada por Bill Gates y Paul Allen, todos ellos tenían en común el estar basados en una interfaz gráfica de usuario, basada en el paradigma de ventanas.
Las versiones de Windows que han aparecido hasta el momento se basaban en dos líneas separadas de desarrollo que finalmente convergen en una sola con la llegada de Windows XP. La primera de ellas conformaba la apariencia de un sistema operativo, aunque realmente se ejecutaba como línea de comando, así como lo hacía MS-DOS. En los años 90, GNU Linux, exactamente en el 1991, aparece la primera versión del núcleo del Linux, creado por Linus Torvald y por un sinfín de colaboradores a través de la Internet. Este sistema se basaba en Unix, un sistema que al principio trabajaba en modo de comando, estilo de Microsoft DOS. Hoy en día dispone de ventanas gracias a un servidor gráfico y a gestores de ventanas como KDE y GNOME, entre muchos. Recientemente Linux dispone de un aplicativo que convierte las ventanas en un entorno 3D, como por ejemplo Berlin, lo que permite utilizar a Linux de forma muy visual y atractiva. Windows 95 es uno de los primeros sistemas operativos de 32 bits. Como tal, es un sistema operativo multitarea que puede ser usado tanto en red como en un sistema monopuesto, con lo que completó el acceso a distintas vías de comunicación. El nuevo sistema operativo de Microsoft, Windows 95, atrae a quien no sepa mucho sobre la computación, por su manejo simple, más fácil que las versiones anteriores. En el 2000 tenemos a Windows 2000, es un sistema operativo de Microsoft que se puso en circulación el 17 de febrero del 2000, con un cambio de nomenclatura para su sistema NT. Así, Windows NT 5.0 pasó a llamarse Windows 2000. Fue sucedido por Windows XP para equipos de escritorio en octubre del 2001 y Windows Server 2003 para los servidores en abril del 2003. Windows 7, que es la versión que se utiliza hoy en día, es la versión más reciente, línea de sistemas operativos producida por Software Corporation. El desarrollo de Windows 7 se completó el 22 de julio del 2009, siendo entonces confirmada su fecha de venta oficial para el 22 de octubre de este mismo año, junto a su equivalente para el servidor Windows Server 2008 R2. A diferencia del gran salto arquitectónico y de característica que sufrió su antecesor Windows Vista con respecto a Windows XP, Windows 7 fue concebido como una actualización incremental y focalizada de Vista y su núcleo NT 6.0, lo que como una actualización incremental permitió permanecer cierto grado de compatibilidad con aplicaciones y hardware en los que ya era muy compatible. Sin embargo, entre las metas de desarrollo para Windows 7 se dio la importancia a mejorar su interfaz para volverla más accesible al usuario e incluir nuevas características que permitieran hacer tareas de una manera más fácil y rápida, al mismo tiempo que se realizarían esfuerzos para lograr un sistema más ligero, estable y rápido. Esto en la actualidad lo podemos ver en el sistema operativo de Windows 8 y los demás sistemas operativos.